Buenas tardes. Ministro en retiro Mariano Azuela Buitrón. Doctora María Guadalupe Fernández Ruiz. Maestra Diana Gamboa. Ingrid Tapia. Don César Alejandro Jáuregui Robles. Señor magistrado Rafael Estrada Sámano. Magistrado Jorge Higuera Corona. Magistrado Jorge Conras. Don Rafael Estrada Michel. Señores jueces, magistrados, representantes de medios de comunicación, estudiantes, profesores que nos acompañan, académicos, sean todos bienvenidos. A nombre de la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos, la revista Tiempo de Derechos, el Instituto de Ciencia Jurídica, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro El pretendido derecho al aborto de la maestra Diana Gamboa Aguirre. Para esta presentación nos acompaña como moderadora la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz, jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo invaluable apoyo como coorganizadora ha hecho posible la realización de este evento y a quien pedimos le den un caluroso aplauso. Está desde luego también con nosotros la maestra Diana Gamboa Aguirre, licenciada y maestra en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, de la que también es catedrática y de la que se tituló con mención honorífica, abogada postulante, columnista de la revista Tiempo de Derechos y articulista de la revista Paréntesis Legal, a quien también solicito le brindemos un caluroso aplauso. Nos acompaña también la maestra Ingrid de Los Ángeles Tapia Gutiérrez, abogada postulante, catedrática universitaria, columnista y férrea defensora de los derechos de grupos vulnerables como las infancias y las mujeres. También les pido un aplauso para ella, por favor. Y para cerrar con broche de oro, nos acompaña don César Alejandro Jáuregui Robles, distinguido abogado mexicano que además ha servido a nuestro país como senador de la República, consejero de la Judicatura Federal, entre otros cargos públicos, y que desde luego es miembro fundador de nuestra organización, para quien también pido un caluroso aplauso. Sean ustedes bienvenidos. A continuación cedo los micrófonos a la doctora Fernández Ruiz, pues ella es quien será la moderadora de este evento. Gracias. Buenas tardes, una vez más. Sean bienvenidos a esta División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México para la celebración de este importante evento. Perdón, no sé si se escucha o no. ¿Sí? ¿Sí? Ok, bueno. Para la celebración de este importante evento académico, que consiste, como ustedes saben, en la presentación del libro de El pretendido derecho al aborto, de la autoría de la maestra Diana Gamboa Aguirre, que por supuesto se encuentra aquí con nosotros. Quiero agradecer la presencia invaluable en este recinto de cada uno de ustedes, distinguidos asistentes. Particularmente quiero resaltar la grata presencia del ministro don Mariano Azuela, del padre Luis Alberto Chavarría, del magistrado Rafael Estrada Sámano, del consejero Sergio Molina Martínez y del doctor Rafael Estrada Michel. Bueno, como ustedes saben, vivimos en una época, de alguna manera, en donde hay una revolución de valores. Y nos damos cuenta que en este devenir se ha comenzado a valorar más en un momento dado, o a devalorar, depreciar la vida del ser humano en muchas ocasiones. ¿Y a qué me refiero con esto? Tan solo en el 2022 han ocurrido 72 millones de abortos, 72 millones de seres humanos privados de la vida. Más del 50% de las muertes en el mundo son por abortos provocados. Estas cifras las tomo del sitio web World Matters, que es un sitio en donde uno puede consultar segundo a segundo determinadas cifras y estadísticas muy precisas.
Esto realmente nos lleva a preguntarnos qué nos está sucediendo como sociedad en esta época de los derechos humanos. ¿Por qué le damos en un momento dado protección o mayor protección a la vida animal? Y no estoy en contra de eso. Mayor importancia que la protección de la vida misma del ser humano. ¿Por qué se ve en un momento dado al concebido no nacido, a un embrión, como una amenaza y se recurre al aborto, cuando por otra parte somos testigos de muchas mujeres que quieren ser madres y por alguna razón no pueden serlo y valoran cualquier atisbo de vida que pudiera ocurrir en sus vientres? Vale la pena aquí recordar, en este caso, a un gran filósofo, teólogo, que llevó por nombre Karol Wojtyła, que decía que cuando una sociedad mata a sus hijos no tiene futuro. Es en este momento en que la maestra Diana Gamboa Aguirre viene a presentar su libro El pretendido derecho al aborto, por lo cual le quiero dar la bienvenida, que quiero darle un reconocimiento por haber escrito sobre el tema y bueno, únicamente aclarar que en este auditorio de la División de Estudios de Posgrado hemos sido sede de numerosos eventos y hemos dado foro a distintas posturas, prácticamente todas, de todas las ideologías, a favor del aborto, en contra del aborto, de todos los movimientos, y esta no es la excepción. Realmente nos faltaba esta postura en defensa del aborto y ya me lo habían hecho notar, yo dije sí, cierto, he dado foro a todas las ideologías, todas las posturas, menos al derecho a vivir, ¿sí? Entonces, en este sentido, quiero congratularme por la presencia de la maestra Diana Gamboa, por la presencia de la maestra Ingrid de Los Ángeles Tapia Gutiérrez y por don César Alejandro Jauregui Robles, quienes serán los presentadores del libro de la autora Diana Gamboa. Entonces, bueno, así pues, los dejo aquí con la presencia de nuestros presentadores. Les agradezco la presencia en este auditorio y comenzamos. Primero quisiera ceder el uso de la voz a la maestra Ingrid de Los Ángeles Tapia Gutiérrez. Maestra, si es tan amable, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Sí se oye? Sí. Con la voz de Bafle seguro, ¿no? No, sí se oye. Me siento muy agradecida y honrada por la generosidad de invitarme a participar en la presentación de este libro de la maestra Diana y juro bajo protesta, como decimos, que no he tenido la oportunidad de platicar con ella previamente a este instante de su obra. Yo quisiera compartir primero con ustedes qué es este libro para mí, porque cuando a uno le regalan un libro o se lo obligan a leer a uno, como sea, ¿no? Lo primero que pregunta uno es ¿qué es? Claramente la respuesta sabemos todos primaria, es un libro, pero cuando uno pregunta ¿qué es? Está preguntando uno ¿de qué género va? ¿Estoy frente a un libro de texto? ¿Estoy frente a un ensayo literario? ¿Una novela? ¿Un cuento? ¿Un artículo de opinión? ¿Una antología? Y entonces lo primero que me llamó la atención de este texto, que supongo que muchos no han leído aquí aún, y que viene nada más porque nos cae muy bien la autora o el organizador, ¿no? Que cosa es cierto, pues también se harán la pregunta de ¿qué es esto, el libro que se está preguntando? Y es un libro muy interesante, porque a mí, de toda la lectura, fue lo que más me costó trabajo. En mi modesto entendimiento de un lector ordinario, acostumbrado como cualquier abogado postulante a escribir 6 horas y leer 6 horas al día, todos los días de la vida, pues uno tiene sus casilleros mentales donde coloca los textos jurídicos o filosóficos o literarios en estos casilleros. Y este texto que me hicieron favor de dar a leer es un texto inusual, es un texto atípico que su atipicidad por sí sola lo hace muy interesante, porque ciertamente tiene capítulos donde la autora, los últimos, especialmente cuando aborda los fallos de las acciones de inconstitucionalidad más recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace un estudio de constitucionalidad e incluso
bosqueja bien, con robustez, con enjundia el tema procesal. Es también un libro que me pareció la parte más bonita, creo, una historia de las ideas, ¿sabes? Ella va reconstruyendo a lo largo de su capitulado cómo determinadas ideas que han sostenido el pretendido derecho del aborto y que lo convirtieron en un ícono del movimiento feminista y que lo colocaron en este ranking de peticiones feministas de las últimas 2 décadas, cómo se gestaron, quién las promovió, dónde las gestaron, por qué, y qué defectos tienen. Entonces tampoco es un texto meramente académico, pero para la fortuna de todos nosotros tiene también la robustez académica. Cuando va uno con ojos malosos, los malosos ojos que tiene todo abogado, y que tiene todo abogado postulante, más los jueces, sin agraviar. Sin agraviar, señores, sin agraviar. Uno va a escudriñarle el aparato crítico y está bueno, está bien hecho, goza de salud, está robusto, está técnicamente consistente. Y luego, además, ella, que tiene un estilo ágil, sencillo, asequible, rápido, ligero, se da el lujo, ¿no?, de desviarse a veces para sentar su opinión, la de ella, como jurista, como persona especialista en el área, como mujer, de qué opinión le merecen los distintos argumentos que se han usado en esta historia de la idea para solventar esta creencia, que en eso termina colocada, pero es muy interesante, de el aborto como un pretendido derecho. Y entonces, si ustedes me preguntan, y ya sé que me lo pueden reclamar, pero afuera, no en público. Okay. Ingrid Tapia, ¿de qué va este libro? No lo sé bien a bien, porque tiene mucho de ensayo académico, tiene mucho de artículo histórico, tiene mucho de opinión personal y está muy bien hecho. Me gusta mucho. Y fíjense, luego uno termina siendo lo que es, por obra y gracia del Espíritu, por mera suerte, como dicen en el barrio, de cácatelas, ¿no? Yo en uno de estos tantos años, pues terminé dando clases 17 años de Derecho Romano en el ITAM, porque tuve la muy buena suerte de que tuve 2 grandes maestros romanistas, uno Román Iglesias González, maestro de aquí de la UNAM, que lo amé como nada y como nadie, porque fue mi gran maestro, ¿no? Que tuve la bondad que me diera romano. Y también me dio derecho Guillermo Florís Margadat, que como era simpático y muy laxo con las calificaciones, había unos majaderos que le decían Barcadat. A mí siempre me trató con especial bondad Florís Margadat, siempre. Y entonces muchas veces compartía conmigo pues más tiempo que con el resto de mis compañeros de la Escuela de Derecho allá en el TAM. A veces le daba raite ahí a su casa en Las Flores, y me tocó la fortuna de que además fui su alumna cuando él publicó un libro que le publicó Editorial Esfinge, que ahora es muy común en todas las universidades que tienen esa matrícula, que se llama Historia del Derecho Mexicano. Y charlando así, chachareando sobre el libro con mi maestro, me decía que escribir un libro de texto es mucho más difícil que escribir una enciclopedia. Y con su tono así medio francesado de holandés que tenía, me decía, mira, es más difícil escribir un libro de texto que una enciclopedia, porque es como un viaje transatlántico. Cuando tú escribes una enciclopedia, es como si te embarcas para cruzar el Atlántico, desde México, desde Veracruz hasta Inglaterra o Francia, donde se les antoje, en un gran crucero. De esos grandes cruceros que tienen candiles, que tienen casinos, restaurantes. Pues obvio que si te embarcas en esa travesía, puedes llevar, como las señoras millonarias, 14 maletines, ¿no?
16 asistentes, puedes tener maletas y maletas y sombreros y enaguas, y hasta el que te echa con el abanico y las plumas de avestruz, y puedes meterle lo que se te antoje. Capacidad de síntesis no ocupas. Esfuerzo de concreción en la confección de significados, pues tampoco. Porque este gran transatlántico, me imaginaba yo el Titanic, pero no hundido, le cabe de todo. Le puedes echar lo que quieras, a una enciclopedia le puedes echar lo que quieras, pero los libros de texto son como los diccionarios, me decía Ingrid. Son como los diccionarios, porque es como embarcarte a cruzar el Atlántico, pero en canoa. Es, a ver, ¿cómo hacemos en una embarcación diminuta, pequeña, ínfima, modestísima? El pasajero, el viajero y el capitán de esa embarcación, el que le gira la piedra, el que le sube al tinaco, ¿qué llevamos en esa modesta barca para alcanzar a sobrevivir en esa travesía? ¿Qué escogemos tú y yo que sea verdaderamente necesario para sobrevivir esa travesía? Cuando un maestro hace un libro de texto, cuando un abogado se da el mérito de ponerse a escribir, que yo lo hago muy poco porque solo hago demandas, pero que le reconozco mucho el mérito a los que hacen otras cosas que no, que son distintas. ¿Qué debo poner que es esencial, necesario, indispensable? ¿Y qué debo desechar de la canoa porque no me va a caber? Porque me puedo perder, porque me puedo debrayar, porque me puedo ir o porque me puedo hundir, porque mi empresa se puede hundir. Pues eso ocupa talento, ¿eh? Eso ocupa un trabajo de selección, de síntesis. Y miren, para los que se sienten muy ofendidos cuando se le habla de tú, miren ustedes, cuando uno habla del aborto, está hablando de una institución que yo recuerdo enseñar a mis alumnos con pulcritud, que tiene más de 3000 años de vigencia. Es una discusión en el ámbito de lo jurídico, al menos, que es el único que yo modestamente conozco, antiquísimo. La primera referencia que yo enseño en mis alumnos es el curator ventris del derecho romano. Esta idea de que para garantizar, ¿no?, que hubiese la sucesión, es uno de los pilares fundamentales con la propiedad privada para la construcción de un sistema jurídico. Si se moría un pater familias, ¿no?, dejando encinta a su viuda, se le proveía un curador de vientre que garantizara que no iba a abortar, porque de ese nacimiento, si era el designado el sucesor por este deguyus, dependía la prevalencia y subsistencia de toda una gens romana, y se podía alterar por ese solo hecho la composición política y jurídica de la comitia curiata, del Senado, ¿sí me explico? Entonces, cuando Diana hace este texto, pues la verdad le sale muy bien, porque construyó una muy buena canoa para viajar por estos miles de años en una discusión que es toral. Los libros, como las personas, como las cosas, puedes estar de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, puedes estar de acuerdo a cachos, como con tu mujer o tu novio, lo que tengas, ¿no? Y en lo medular. Pero concluyendo, si me dicen, oye Ingrid, ¿tú recomiendas este libro? Sí, por supuesto. Es un estudio ágil, sencillo, concretísimo y muy bueno de esta idea política y jurídica y económica del aborto. Uno no, ya a la edad de uno siempre se queda con ganas de algo. Si me das a escoger y me dices con toda libertad, como es la libertad que da esta máxima casa de estudios, de hablar y decir lo que uno quiera, ¿te hubiese gustado algo más en el libro? Escúchame. Claro, porque mira, una de las grandes, digamos, molestias que eventualmente resentimos las personas que creemos que la vida merece ser defendida y que creemos que vale la pena dar combate contra cualquier forma de exterminio humano, esta y cualquier otra. No.
y que además tenemos esta mala costumbre de ser feministas, de andar chachareando, de andar defendiendo los derechos de las mujeres en todas sus variantes, en todas sus modalidades, de defender la maternidad, de soportar las causas de las infancias, etcétera. Pues siempre nos ha complicado mucho la vida que en los últimos 20, 30 años, en los foros internacionales y en los foros nacionales, se coloca el aborto, a este pretendido derecho al aborto, en el ranking de causas feministas como la primera. Cuando iba uno a la ONU, cuando iba uno a los foros internacionales, cuando asistía uno a la Flaxo, al CIDE, a los espacios que se abrían de discusión, pasaban dos cosas. No se hablaba más que del aborto, y además las personas que defendían la vida sufrían de grave violencia institucional, porque se denostaba en el tono más peyorativo posible a las personas que adoptaban esa postura ideológica, jurídica y social. Ni les hablo a ustedes, ¿no?, de los calificativos que se les imponen o que se nos imponen a ese tipo de personas. Mocho, retardatario, conservado, no, bueno. Como si no hubiese una posibilidad académica, teórica, jurídica y política de salir a defender la vida con pulcritud y corrección intelectual. Que hoy nuestra máxima casa de estudios, donde los abogados rijosos todavía mandamos a estudiar leyes a nuestros hijos, que está ahí sentado el mío, ¿no? Tenga este dejo de pluralidad, de respeto, de permitir la presentación de este libro en este foro tan prestigioso, es una maravilla. Me hace extraordinariamente feliz. Me entusiasma profundamente que existan textos como este, que demuestren con solvencia técnica, con solvencia intelectual, con pulcritud académica e intelectual, que la vida puede y debe ser defendida, y no por una postura meramente ideológica, moralista o de cualquier otra naturaleza. Y el 58% de las mujeres en este país no estamos en edad reproductiva. Unas por ya muy grandes como yo, otras por muy niñas, ¿sabes? Pero el caso es que la mayoría de mujeres en este país no tenemos la oportunidad de embarazarnos y consecuentemente de abortar. Cuando tú conoces este dato estadístico, te preguntas, aunque sea por mera curiosidad, oye, ¿y entonces por qué el pretendido derecho al aborto dentro de los movimientos feministas de México ha ocupado el espacio de la agenda por 20 o 30 años? Si no es del principal interés de la mayoría de mujeres, si no puede afectar a la mayoría de mujeres, y si claramente, y lo voy a decir muy lento para ser enfática porque eso le da dramatismo, y si claramente tenemos serios problemas las mujeres de feminicidio, de discriminación, de violencia, en todas sus formas, institucional, económica, patrimonial, sexual, de todo tipo. ¿Por qué? ¿Por qué se ha acaparado la agenda en detrimento de esas causas que son ingentes, que son urgentes de atender por los tribunales, por la sociedad, por el entorno académico? Tal vez esa sea la única ventaja de los últimos fallos de la Corte, que se mete aire al espacio de la discusión feminista para dar cauce a las causas verdaderamente más comunes, más populares, más relevantes, más ingentes y más importantes. Sí, me hubiese gustado más feminismo en el libro, sobre todo feminismo liberal, ¿no? Y me hubiese gustado, por último, que eso sí ya es mucho pedir, creo, ¿no?,
que también, aprovechando que tenía esta parte política el libro, nos le hubiéramos dedicado un poco más de hojas a la autora. Ahí si haces un adendum te lo encargo y ya con eso, bueno, te hago un altar, te traigo mariachi, te mato un pollo, dicen los jóvenes, ¿no? Me hubiese encantado encontrar este reproche intelectual, los fundamentos, la parte seria de este estado claudicante, ¿no?, que cree que le genera una oportunidad a la mujer de privarse o de privar de la vida a su propio hijo, al nasciturus, decimos los abogados, pero el que es incapaz de salir a soportar con todo su poder y su vigor la maternidad, que no nos acompaña en el tema de los alimentos, un estado claudicante que no nos acompaña en las guarderías para los niños, en las escuelas de tiempo completo, que no se atreve a salir a defender a sus mujeres en el rol de madre y que les da como única opción la de matar a sus propios hijos. Celebro este texto por su vigor, felicito a su autora, a ustedes por su paciencia, ¿no? Me sorprende que me inviten a los lugares académicos, no es común que inviten a los abogados, aunque seamos maestros, a este tipo de sitios. Les agradezco mucho la bondad de su atención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Ingrid Tapia. Realmente sus comentarios muy acertados. Ciertamente la obra fue escrita con todo rigor metodológico, ciertamente, donde la autora plantea interrogantes que ella resuelve y queda muy bien esclarecido, ciertamente con esa pulcritud intelectual que usted bien refiere. Y bueno, ya comprometió aquí a la autora Diana Gamboa realmente a mostrar un poco más de feminismo, ¿no? Sí, entonces, más enjundia. Exactamente, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. doctora, por su Bueno, bondad y su hospitalidad. No, con todo gusto. Por favor, don Alejandro, César Alejandro Jáuregui Robles, si fuera tan gentil. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí en la universidad, en este espacio del conocimiento. Debo de confesar que llegué un poquito antes porque soy prófugo. Desde hace 20 años que terminé la carrera en el doctorado, pero no he entregado la tesis. Y por eso me da mucha envidia aquí observar a la maestra Diana, a quien tengo el gusto de conocer en este momento, precisamente, aunque debo de confesar también que ya había yo tenido oportunidad de ver el documento, la tesis, y desde entonces me pareció un documento valiosísimo, porque uno cuando analiza el tema del aborto, que siempre es un tema, como decía un amigo mío, peliagudo, porque hay muchas posiciones y todas son valiosas, por cierto, habrá que decirlo, y todos tenemos un acercamiento con el concepto para bien o para mal, y tenemos influencias e ideologías de un lado y de otro, y siempre tenemos ese bombardeo constante que nos lleva a tomar posiciones, a veces hasta políticamente correctas, como bien decía la doctora Tapia, el feminismo que a veces ranquea en primer lugar este concepto del aborto como si fuera la principal demanda que debe tener una mujer, y eso le resta mucho a ese activismo que tienen las mujeres, creo yo. Yo tuve el primer contacto con el tema del aborto hace muchísimos años, ya iniciando los 80s, todavía iniciando la carrera universitaria, cuando una compañera vecina me invitó a que acudiera con ella a Ciudad Juárez de Chihuahua, Ciudad Juárez, y al último me pidió que la llevara hasta la ciudad del Paso, Texas. Nunca me dijo para qué íbamos un viernes, pensé yo que íbamos de fiesta, muy ingenuo, y era guapa, por cierto, pero al llegar allá se despidió un poco y me dejó ahí por los bares del lugar. Y después me enteré al día siguiente que lo que fue a hacer fue a abortar en la ciudad del Paso, Texas. En México y en Chihuahua, pues desde luego estaba prohibido y no había ninguna posibilidad. Y yo no sabía lo que era claramente eso del aborto, pero la vi llorar y la vi estrujarse, no solamente por el malestar físico, sino por el malestar emocional, que debo de decirles que lamentablemente le perdura todavía hoy en estos días haber llevado a cabo esa decisión. Ya tiene 2 hijas, ella se casó con otra persona, por cierto, no con el producto del embarazo, con quien había gestado a la criatura, pero sigue teniendo ese malestar, y ahí es cuando yo me di cuenta
de que quienes hablan con orgullo, con efusividad sobre el aborto, o como sucedió hace a finales de los años del 2009, 2010, cuando la Corte llegó aquí a la despenalización del aborto y que algunos tomaron como bandera y pusieron espectaculares que yo llegué a ver en Aguascalientes, donde considerar el 2009 tal día el Día Nacional del Aborto. Yo decía, pero ¿qué les pasa? ¿No saben que es un drama para cualquier tipo de gente? No es una fiesta, es una circunstancia que lamentablemente han sufrido muchas mujeres, o lo necesitan o lo tienen que llevar a cabo, pero lo viven como drama, no es algo que se deba de propagar como propaganda. Y por eso es cierto lo que aquí la tesis de la doctora establece, que pasar del delito al derecho es un salto al vacío. Porque cuando hablamos de delito, y desde luego no con esto quiere uno llevar a cabo sanciones punitivas o establecer consideraciones frente a una violación, que la madre pueda tener alguna consecuencia privativa de libertad de ninguna manera, y el libro así claramente lo establece, sino que fundamentalmente tiene que ver con dejar de lado lo que es una conducta indebida, para no llegar a una conducta que deba reconocerse como propaganda o como debida para llevar a cabo, o que se vea con una naturalidad o una normalidad, porque bien decía también la doctora Fernández Ruiz, que vivimos en una devaloración de los conceptos y de las circunstancias en que estamos teniendo a cabo, porque los valores, sí, es cierto, deben de permanecer, pero las ideas mutan. Yo recuerdo, y aquí ahorita que está aquí mi prócer, don Mariano Azuela, cuando nos obligaba para dar una clase a observar determinadas películas sobre la justicia, sobre los valores del derecho. Recuerdo aquel juicio de Nuremberg y aquel criminal de guerra que era ministro de justicia de Hitler, que de 1935 en los documentales, Ernest Jennings, así se llamaba, aparecía defendiendo la raza superior y por qué estaba en la legislación contemplada la esterilización de la mujer judía. Era perfectamente válido. Cuando lo está juzgando aquel, si mal no recuerdo, juez Johnson de Detroit, que lo habían perdido las elecciones y que finalmente lo mandaron a Nuremberg a presidir el tribunal, confrontando los debates, le decía, ¿qué no tuvo usted humanidad para ver lo que estaba haciendo? Y él contestaba con mucha enjundia, como alemán que era, decía, no, a mí no me venga usted a reclamar, yo soy un cumplidor de la ley, soy un soldado, soy un militar, y la ley así lo establecía. Son mis valores, crea o no crea yo en ellos, yo los cumplí y usted no me puede juzgar por eso. Pues sí lo juzgaron, le dieron cadena perpetua, no fue de los que libró la pena capital. Pero son de las circunstancias donde estos valores, a veces que se disfrazan, o alguien convence, o alguien lo vuelve muy popular y se genera una corriente que lamentablemente es contagiosa de manera negativa. Y lo hay veces que sin tener información, sin tener razonamiento alguno, en este lugar del conocimiento es muy importante que se conozcan libros como el de la autora, porque precisamente da razones, da información, da datos concretos y no son ocurrencias. Hay 3 ciencias en las que está basado el derecho a la vida y fundamentalmente aquí se contemplan la biología, la genética y la embriología. Los 3 son tratados, a mi parecer, muy adecuadamente para los que somos prófugos de los libros muy complejos. Realmente nos resultó muy atractivo tener la oportunidad de leer este libro ágil, del cual uno aprende tantas y tantas cosas, pero sobre todo le da uno argumentos, le da razones, y pudiera tener uno la posición que uno quiera adoptar, pero finalmente tiene uno la capacidad de encontrarse una voz que lo representa, una voz de empatía que finalmente uno puede asumir como propia, ya con racionalidad, no solamente con la ocurrencia o porque le digan a uno conservador o fifí o como le quieran a uno llamar. Pero estas consideraciones hablan de que debemos dejar de lado la hipocresía del derecho, porque como lo trataba Habermas, esta hipocresía, si recordamos el concepto de derecho, que hay muchos, es como conjunto de normas de conducta que son declaradas obligatorias por la autoridad, llámese Congreso y Ejecutivo, por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos de una realidad histórica, nos hace ver que las realidades son cambiantes también, pero también son disfrazadas. Hoy acabamos de ver lo que sucedió en Francia, esta semana ya se consideró derecho. Aquí claramente la autora descalifica el concepto y creo yo que con razón, porque no puede hablarse de un derecho,
sino de una circunstancia y de un momento, y los derechos también, pues han existido de muchas maneras. El derecho que hablaba yo de ahorita de Ernest Jennings, el ministro de Justicia, lo defendía a cabalidad. También el apartheid se defendía a cabalidad, estaba establecido, el holocausto estaba establecido. Y bueno, son consideraciones todas ellas que en el libro se narran precisamente para evidenciar que las realidades que a veces se nos imponen nos van acostumbrando a un modo de ser que no es el propio y que debemos de rechazar, porque la historia nos juzgará por estos momentos. Este momento que estamos viviendo será en algún momento palpable para una humanidad que quizás sea más consciente, más racional y más protectora de la vida, que hoy en día lamentablemente por la comodidad, por la conveniencia, por la realidad histórica nos lleva a otra circunstancia. ¿Y qué es importante para reconocer esto? Pues todos estos momentos desagradables que vivieron la humanidad, que ha vivido la humanidad, la esclavitud perfectamente legal, todavía inclusive la declaración de los Estados Unidos de América, al considerar a todos por iguales, sí, son iguales, pero no quiere decir que tengan que convivir, y así se estableció la segregación racial, perfectamente legal. ¿Y es correcto? Claro que es incorrecto. Entonces no podemos transitar a esos espacios porque ya el mundo se dio cuenta después de la Segunda Guerra Mundial que no queríamos volver a tantas atrocidades, y por eso en el libro también se hace un espacio a lo que tiene que ver como muy importante el concepto que surge como un gran motivador de los derechos humanos, la dignidad. La dignidad en su acepción primaria proviene de deidad. Se es digno en que uno se asemeja a su Dios, cualquiera que sea la noción que uno tenga de él, y se es indigno si uno se aparta de él. Y aquí es donde uno tiene que preguntarse hasta dónde llega esa dignidad en el caso de acabar o cercenar una vida humana. Bueno, la dignidad se ha considerado a través de distintas disciplinas como la axiología, y la dignidad axiológica pues establece que hay cierta graduación en los valores. Se dice ese juez no es digno de esa postulación. Sí, se dicen valores. O esta persona, a lo mejor no voy a decir, es indigno que esté en ese panel. Espero que no lleguen a ese concepto, porque se dice todos esos conceptos, en ese estilo se dan juicios de valor. Pero la que importa o la que interesa en el libro es precisamente la dignidad ontológica, la que tiene que ver con el valor del ser por la existencia misma de la persona. Y eso es lo relevante, porque es la que reconoce la Carta de Naciones Unidas a partir de 1945 y posteriormente la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la dignidad intrínseca de las personas. Con esto se quería dejar de lado que los estados nacionales, regionales o como fueran, tuvieran la capacidad de llevar a cabo acciones donde hay un piso mínimo de humanidad. Y esto se pierde cuando alguien observa y entrega consideraciones que rompen con el Estado de Derecho por considerar que su legalidad es la nueva. Y ahora sí que cada quien impone la ley, y no me digan con que la ley es la ley, como dijo el clásico, o el haya sido como haya sido el clásico anterior, ¿verdad? Entonces son cosas que uno tiene que observar precisamente porque el Estado de Derecho aquí en nuestro país permite una y mil cosas de este tipo, pero hay que decirlo claramente, se dan en todos los ámbitos, naciones ricas, naciones pobres, y esas consideraciones tienen que ver también con esa realidad histórica, pero este Estado de Derecho nos corresponde a todos tener un cierto ajuste a ver a lo que es los valores de la persona, de la vida, de la libertad, de lo que realmente importa al ser humano. Aquí yo recuerdo que al hablar del Estado de Derecho, pues hay muchos lugares donde se considera mucho más amplia la protección a la vida que en otros, y uno no pensaría que eso sucede, sobre todo cuando inician una guerra. Decía alguien, en la antigua Unión Soviética, decía que era un maestro de la Facultad de Derecho precisamente, en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que bien pudiéramos decir que es lo que se parece ahorita a la Rusia de Putin actualmente, decía que hablar del Estado de Derecho era decir, todo está prohibido, nada está permitido, el Estado manda. En la Alemania, fundadora del concepto Reichsstaat, se decía, Estado de Derecho, se decía, todo está prohibido salvo lo permitido. En contrapartida, la Francia liberal, y que lo estamos viendo hoy en día, todo está permitido con excepción de lo prohibido. ¿Y qué decir, decía este maestro aquí de la Universidad del México de nuestros días? Bueno, tenemos que decir que todo está permitido, particularmente lo prohibido. Y eso
Y eso nos narra que tenemos que trabajar y acentuar mucho en los conceptos y tener los razonamientos que un libro como este nos aporta, porque nos da razones, nos da conceptos y nos da realidades, como les digo, científicas de por qué tenemos que defender la vida humana de cualquier ser. Y como les dije, no tiene uno que cargarse en una posición a culpabilizar a la mujer o ir en contra de esos espacios. No, tiene uno que tener con inteligencia las razones por las cuales considera y adopta esta posición, y valiosa y respetable la otra posición, pero sí tener cuidado porque estamos hablando de vidas humanas, y ahorita ya se narraba cuántas personas han muerto, millones de personas por este flagelo que estamos teniendo. ¿Qué debemos de hacer nosotros como sociedad? Pues yo creo que, como decía Habermas, acabar con la hipocresía, porque estamos llenos de conceptos que deben de cambiar. Si analizamos ahorita lo que está sucediendo en las campañas políticas, todo el mundo dice, no, pues salió en tal revista. Yo veo que después de la pandemia se acabaron muchas revistas, pero ahora proliferan porque aparecen personajes por todos lados en revistas y cosas que yo en mi vida había visto y no las encuentran en los estanquillos, ni en los puestos de periódicos, ni en el Sanborns. En ningún lugar las encuentran. Nomás Tiempo de Derecho sí está en el Sanborns. Es comercial. Bueno, este tipo de consideraciones nos hablan de la hipocresía que vive la sociedad, tolerando cosas que están fuera de la ley. ¿Qué decir de la pena capital, la pena de muerte? La pena de muerte estuvo vigente en nuestro país hasta el 2005. El último fusilamiento que se tuvo conocimiento fue hasta 1957, pero seguíamos trasladando con eso. ¿Qué decir de antes de la reforma religiosa? Las peregrinaciones, cuando estaba prohibido el culto religioso fuera de los templos, pues existían, porque lo consuetudinario, lo natural, tiene que romper con lo artificial, y el aborto es un ente artificial. Lo natural es la vida. Y en ese sentido tenemos que propiciar el encuentro con lo natural, con el derecho propio, con el derecho vigente, para que no vengan estos artificios y nos vengan a entregar situaciones que atentan contra nuestra realidad histórica, y que algún día se nos juzgará como generación por haber tolerado este tipo de prácticas. En fin, son consideraciones todas ellas que en el libro a mí me han gustado muchísimo, porque la doctora, y no tenía yo el gusto, como les digo, pero sí su tesis de haberla observado con anterioridad, y claramente habla de un idealismo que debe romper con la realidad, porque ser idealistas, y aquí hay muchas ideologías y todas se complementan en el tema del aborto y hay posiciones, pero ser idealista tiene que ver con tener los pies bien puestos sobre la tierra, como decía un académico, para no perder la realidad, tener los ojos y las ventanas del alma abiertos a todo conocimiento, a todo linaje de posibilidades, a todo cúmulo que tiene que ver con el ser, y al mismo tiempo tener una tabla de soluciones y un sistema de valores que subordine lo intrascendente a lo que es necesario por ser justo y porque es verdadero. En ese sentido, hacer coincidir la realidad con nuestro ideal es un reto fantástico. ¿Por qué? Porque habrá quienes solamente no se vayan por la razón, se vayan por la mayoría, se vayan por la decisión popular, se vayan porque son más gritones algunos grupos que otros que defienden la vida. En fin, son consideraciones todas ellas que nos obligan a tener una participación cada vez más decidida y tener una voz más informada sobre el tema. Y yo, en ese sentido, quiero agradecer que el libro pues nos representa a muchos de nosotros y nos da voz con argumentos, pero sobre todo le da voz a los que no tienen voz, al no nacido. Muchas gracias. Entonces, don Alejandro Jáuregui, muchísimas gracias. Aquí yo realmente quiero resaltar algunos puntos. El libro está construido con argumentos y razones. Sí. Ciertamente, así es, basado en principios sólidos, jurídicos, filosóficos. La autora cita a distintos filósofos, por ejemplo, Habermas, la utilizas en algunas ocasiones. Te basas precisamente en esa dignidad ontológica, y gracias, maestro, por este punto. Todo está permitido, particularmente lo prohibido, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, maestro. Y quiero dar el uso de la voz a la autora, Diana Gamboa. Diana, te escuchamos con muchísimo gusto. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a
a la UNAM por abrir el espacio. La verdad es que creo que hasta hoy me cayó realmente el 20 de que íbamos a tener la oportunidad de dialogar y reflexionar sobre estas ideas en esta casa de estudios que yo admiro profundamente y que le tengo mucho cariño, especialmente porque aquí se formó como médico mi marido en la UNAM. Entonces pues para mí es un orgullo poder estar aquí y desde luego por lo que representa para nuestro país, ¿no? Especialmente debemos recordarlo en contextos complejos como los que nos encontramos. Por otro lado, pues agradezco infinitamente a los panelistas y a la moderadora por acompañarnos. A Ingrid, pues, que te digo, la verdad es que desde que te conocí te admiré inmensamente, y si lo del estado claudicante no está es porque todavía no te conocía. Entonces, pero cuenta con que va a estar en algún momento. Don César, pues, ¿qué le digo? La verdad es que la fundación ha sido fundamental en este proceso de difundir estas ideas, que al final yo lo que digo es, no nos toca más que eso. Ahorita, tristemente, la balanza está del lado de los poderosos, que favorecen la visión de la vida como algo descartable, pero las ideas están ahí, ¿no? Entonces lo que nos toca es desde la educación y la cultura hacer que el aborto sea impensable, aunque sea admitido judicialmente, aunque sea admitido legalmente, aunque sea admitido constitucionalmente, como lo vimos en Francia, ¿no? Entonces eso, primero, pues toda mi gratitud. Y pues por lo que hace al libro, la verdad es que tocaron varios temas que me parecen muy importantes, ¿no? Primero, justo este tema decía Ingrid, el tema de la causa feminista. Yo creo que particularmente a mí ya me tocó ese feminismo manchado de aborto. Entonces, la verdad es que yo no puedo autopercibirme como feminista porque no me explico cómo quien dice defender a la mujer va en contra de aquello que nos hace más únicas que nada, ¿no? O sea, sí hay algo que nos distingue plenamente como mujeres, como parte del género humano, es la posibilidad de ser el salvoconducto de la vida, ¿no? Entonces a mí me parece impensable, digamos, autopercibirme como parte de una causa que abandera la terminación con el vulnerable como algo justo, como algo válido y como algo necesario. Por otro lado, el tema de la violencia institucional me parece que es reprochable, y lo he visto, y yo por eso invito a todas las conocidas que comparten esta visión conmigo a que se quiten el feminismo de encima, la verdad. Yo digo, ya es más un lastre que algo positivo, pero pues esa es mi opinión, ¿verdad? Ahí es muy respetable. Por otro lado, el tema que comentaba don César del contacto con el aborto, no lo abordé aquí por distintas razones, especialmente por respeto a las conocidas y amigas que me han compartido la dolorosa experiencia que vivieron, pero tristemente estoy segura que las mujeres que están aquí presentes han lidiado con esa amiga, con esa conocida, con esa familiar que padece un aborto. Es decir, el aborto es una realidad, eso no lo podemos negar, está, pasa, sucede, y tristemente va a seguir sucediendo como todo aquello que no quisiéramos que pase, ¿no? Pero la pregunta que yo me hice es, bueno, entre tanto ruido, entre tanta narrativa, entre tanto golpeteo político, yo lo comparto aquí en la introducción del libro, todo esto surgió como esa pregunta legítima que dice, bueno, y de verdad, o sea, 5 años en la libre y muy que la escuelita de la doctores y tú las traes y la maestría y esto, y yo dije, bueno, y de verdad, o sea, estoy tan obtusa, ¿qué está pasando? ¿De verdad tengo derecho a impedir que mis hijos nazcan? ¿De verdad? O sea, ¿tengo ese derecho? Y ese fue, digamos, el inicio de un proceso de reflexión que desde luego se ha visto aderezado por esta realidad, ¿no? Por esas amigas que me tuvieron la inmensa confianza de partirse delante de mí para decirme lo que padecieron, ¿no? Por mujeres como Ingrid y como la doctora Cristina Rodríguez, que la tengo aquí citada, que la verdad Cristina fue la primera que también me dio un poquito ese golpe de realidad que necesitaba y que probablemente no me pudo dar el feminismo por el vicio que ella traía, pero de decir, también volteé a ver a las mujeres. Y es cierto, esto es una realidad que padecen las mujeres, y aquí es donde a mí la idea de Ingrid, que no pude incluir porque todavía no lo conocía, del estado claudicante, a mí me parece que es una explicación perfecta a cómo el Estado nos ha fallado con este tema. Es la salida fácil, ¿no?
oye, soy una mujer vulnerable, soy una mujer en situación de violencia, soy una mujer que sufre y que me enfrento a un embarazo inesperado, ¿y qué me ofrece el Estado? No te doy salud reproductiva, no te apoyo en el proceso de la gestación, no te apoyo, no te acompaño, no te doy vivienda, no te doy ninguna solución, no te saco de tu entorno de violencia, pero si quieres matamos a tu hijo. Pues gracias, ¿no? Eso es lo que le estamos ofreciendo, y lo más triste es que este engaño del Estado claudicante ya no solo impacta a las mujeres que están gestando en una situación de vulnerabilidad, sino que hoy es un Estado que le claudica a nuestras jóvenes a las que les venden literalmente el engaño de que el aborto es un acto de libertad, de empoderamiento, y entonces es muy fácil y tú te tomas unas pastillas y sacas un coágulo y entonces vienen todas estas mentiras que, como lo narro aquí, lamentablemente tienen por base un negocio sumamente lucrativo que gana millonarias sumas a costa del exterminio de los miembros más frágiles de nuestra especie. Y entonces, justo lo que decía don César, creo que todos los que ya abrimos los ojos a esta realidad, porque yo lo que digo, la verdad, yo les agradezco inmensamente los cumplidos a todos los que me dicen algo favorable de las ideas, pero esto si acaso es una idea que yo descubrí, o sea, no es como que, ay, Diana es bien ocurrente, o sea, todo lo que van a encontrar son buenas ideas y buenas premisas que concatenadas te dan un argumento muy sólido para reconocer que el aborto no es un derecho y que el aborto lastima profundamente a una sociedad, y eso creo que se atiende especialmente o se desarrolla un poco más puntualmente en lo que yo le llamo aquí los sacrificios teóricos y prácticos de afirmar que el aborto es un derecho. Porque ¿qué sucede? Lo primero es el sacrificio de la dignidad ontológica como base y fundamento de los derechos humanos, ¿no? Porque si dices que unos tienen derecho a terminar con la vida de otros, entonces ya no eres valioso por el simple hecho de ser. Ya aquella frase del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos pierde su sentido. ¿Y cuál es? Que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables ¿de quién? De todos los miembros de la familia humana. Si ya decimos que podemos disponer de ciertos miembros de la familia humana, se nos acaba la base y fundamento de los derechos humanos. Entonces, qué bonita la era derecho humanera, donde ya tenemos derecho que si al ambiente libre de corrupción, que si, ya saben, cada ocurrencia muy buena que viene a la cabeza, qué padre, pero si se nos va lo básico, entonces se nos acaba ese fundamento último de los derechos humanos y terminan siendo lo que hoy vemos, luchas de poder, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la siguiente consecuencia? Que entonces, esta está un poquito más técnica, pero van a ver que está muy clara. Se nos acaba uno de los principios que pusimos muy orgullosamente en el primero constitucional, ¿no? La universalidad de los derechos humanos, porque si ya la dignidad no es respecto de todos los miembros de la familia humana, entonces ya no son universales. Por eso escucharán esta frasecita, por cierto, muy usada por el recientemente renunciado ministro Cuatrotero, es todos los derechos para todas las personas, ¿no? Porque entonces ya no son derechos humanos, son derechos de las personas, y quién es persona, y ahí viene el tercer sacrificio, que es el más grave de todos, que le damos al Estado el poder de decir quiénes valen y quiénes no. Entonces persona es quien el Estado diga, y entonces aquí es donde yo digo, incluso si el tema de la vida en gestación no, ahora sí que no te llama, no te inspira, por supervivencia hacer esto no nos sirve, ¿no? Porque ahorita son los concebidos en gestación, pero si ya le dijimos al Estado, tú puedes decir quién vale y quién no, pues sálvese quien pueda, ¿no? Entonces el problema, y tristemente es la soga al cuello que se acaba de poner Francia, porque hoy Francia está diciendo en su constitución que el Estado, con la mayoría más mayoritaria de las posibles, puede decir quién vale y quién no, ¿no? Entonces tristemente es lo que en la práctica vemos que se está dando en Canadá, pues cuántas personas mayores los eutanasian, ¿no? Casualmente siempre son segundas personas las que dicen, es que ya quiere la eutanasia, pero no lo sabe decir, es que, pues resulta que es eso. Y entonces, ¿qué nos está haciendo esta afirmación del aborto como derecho? Nos está haciendo perder humanidad. Y tristemente lo vemos día con día en nuestro país, ¿no? Desde la fosa clandestina, desde migrantes quemados que nadie fue para abrirles la puerta, desde cada historia que de repente ya no quiere uno ni abrir las noticias, ¿no? Porque es deprimente, pero al final de cuentas todo deviene de esto,
de decir que estamos legitimados para afirmar quién vale y quién no, porque precisamente yo me voy a los ejemplos más recientes, pero nuestros historiadores nos pueden dar otros muchos más de cuántas veces la humanidad ha errado de esta manera, cuántas veces hemos dicho estos no valen por esto, por lo que yo llamo aquí las categorías arbitrarias de desvalor. Lo fue el color de piel, lo fue la religión en clave de raza y hoy lo es la etapa de desarrollo. Hoy vales menos si estás en determinada etapa de desarrollo, que además, digamos, para acentuar la inhumanidad, es la etapa más frágil de nuestra existencia. Es la etapa en la que necesariamente dependemos de alguien para sobrevivir y hoy le estamos diciendo a nuestras jovencitas, terminar con ese que te necesita, con el vulnerable, te empodera, te libera. Cuando se enfrenten con la dura realidad, vamos a tener una juventud lastimada y vamos a tener una generación perdida porque lamentablemente esto se está volviendo el pan de cada día. Entonces, ¿qué nos toca? Yo insisto, de repente se escucha tan difícil y vemos estos avances en los que empieza la Corte con que bueno, de repente irrazonable y ahorita ya Congreso deroga el aborto del Código Penal, o sea, ya no les interesa, ¿no? Ya va avanzando este activismo judicial, va avanzando en las democracias esta insistencia de ver al aborto como derecho, que no nos damos cuenta de lo que en el fondo estamos haciendo y qué nos toca a nosotros, insisto, desde la educación y la cultura hacer el aborto impensable. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues, querida Diana, muchísimas gracias. Como te dije cuando te saludé, mi primera frase para ti, eres muy valiente. Y lo refrendo, eres muy valiente. Tocar este tema que cada vez se ha vuelto más delicado, que hay que hacer uso de la prudencia para hablarlo, cuando realmente debiéramos de gritarlo y decir estoy a favor de la vida. Entonces, muchísimas gracias por tu aportación. Y como te dijo en el prólogo, alguien muy querido, muy bien por tu gambito de dama. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Claro. ¿Cuánto cuesta? Yo quisiera entregar un reconocimiento, por favor, a la doctora Ingrid de Los Ángeles Tapia Gutiérrez. Muchísimas gracias. A don César Alejandro Jáuregui Robles. Y por supuesto la autora del libro, a Diana Gamboa. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos este día, en esta tarde. Muy agradecida. Hasta luego.